Que así sea. Dios es bueno y Él es digno de suprema alabanza. Yo creo que si entonamos, muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas. Ha de ser con un propósito, estoy seguro que ha de ser con un propósito. Que usted ha entonado esta alabanza porque ha de tener el propósito en su corazón de andar en los caminos de Dios. No solamente de saberlos. Y antes de entrar de lleno a la predicación, quiero recordarles que yo, con la ayuda de Dios, durante todo este tiempo que he tenido la bendición de estar aquí para animarles, quizás lo que yo les he comentado, lo que yo he meditado con ustedes, estoy seguro que ya lo habían escuchado o lo han escuchado últimamente de una forma diferente a través de la boca de otros siervos. Pero yo he tratado de animarles y animarles confrontándolos con la realidad de la vida, no falaciando, sino viendo de cara a cara la realidad que estamos experimentando, la que podamos experimentar, las que hemos experimentado. La vida en sí es como una moneda, tiene dos caras. No podemos ignorar la una de la otra. No podemos hablar de puras bendiciones sin saber que también esas bendiciones llegan cuando nosotros caminamos en los caminos de Dios. Válgame la redundancia. No podemos ignorar que la vida no solamente hay momentos de placer, de gozo, de alegría, de entusiasmo. No podemos ignorar eso sin querer ignorar que la vida también tiene aflicciones. Y he tratado de mostrarles las dos caras de la moneda para que no el día de mañana usted que se tope con alguna adversidad, sea cual sea, usted sepa que hubo profeta en su tierra y que Dios jamás nos ha engañado, jamás nos ha engañado. Nos ha hablado de las dos caras de la moneda y he tratado de hacer lo mismo. Claro, no llegando ni a la tierra que traía el Señor en sus pies, pero he tratado de hacer lo mismo. Le he dado, si bien no de una manera extensa como de seguramente existe, en la capacidad que Dios me ha dado, en la luz que Dios me ha dado, le he dado bases para defenderse, para actuar delante de cualquier circunstancia. No solamente en la adversidad, sino también en el gozo. Porque me temo que a veces la gente cuando padece busca a Dios, pero cuando tiene y no padece, ignora a Dios. No es cuestión de la gente de hoy, es cuestión de toda la vida. A través de la Escritura vemos cómo el pueblo de Dios padecía, Dios lo libraba, se gozaban y se olvidaban de Dios. Y he querido mostrarles que en cualquier momento, como dice la alabanza, te alabaré en cualquier momento, todos los días de mi vida. Sea en la riqueza, sea en la pobreza, sea en la enfermedad, sea en la salud, alabaremos y glorifiquemos el nombre de Dios, porque Dios nos ha dado armas, nos ha concedido armas para enfrentarnos a la realidad de la vida. Dios nos ha dicho cuál debe ser nuestra actitud, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, de nuestra forma de tener y de no tener. Dios nos advierte de todo para que nosotros siempre salgamos más que vencedores y llenos de la paz de Cristo. Yo durante todo este tiempo he meditado sobre muchos temas, entre ellos he hablado de la paciencia, de la prudencia, del dominio propio, de la templanza, del valor de la unidad en familia, como iglesia, donde quiera. He pensado junto con ustedes o meditado junto con ustedes cómo enfrentar las aflicciones de la vida. ¿Qué significa ser iglesia? ¿Qué resultados hay de saber ser iglesia? Ser parte del cuerpo de Cristo.
He hablado del peligro que corremos si somos ignorantes con respecto a la perfecta voluntad de Dios, aunque seamos cristianos. Alguna vez, Señor Jesús, el Dios le dijo a los sacerdotes ahí en Oseas: si mi pueblo fue destruido, fue porque le faltó sabiduría o conocimiento, por cuanto tú, hablando a los sacerdotes, desechaste el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio. Y es que es importante no ser ignorante. La ignorancia es la madre del fracaso espiritual en esta área, en lo que nos reúne a nosotros. El fracaso es la ignorancia, el no discernir, el no entender lo que están diciendo, cómo lo están diciendo, por qué lo están diciendo y qué hay atrás de lo que están diciendo. No importa quién sea. El apóstol Pablo dijo: si yo o alguno otro predica otro evangelio, no es que la haya, es que algunos tuercen el evangelio. Entonces, hablamos de lo que es manejar nuestras emociones también, ¿sí? Y que si nuestras emociones las queremos mezclar con la fe, estas, si no están de acuerdo a la fe, solamente van a ser un tropiezo. Hablamos de la esperanza que nos abriga, de formar un carácter semejante al de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El precio tan alto que tiene el pecado, que sigue siendo el mismo precio, el cual ya pagó Jesucristo, pero no para que nosotros sigamos pecando. ¿Qué pues pecaremos para que la gracia crezca? En ninguna manera. En ninguna manera, dice. También vimos el precio de la obediencia. O sea, porque obedecer tiene un precio. Un precio a veces que duele, otras veces no, pero siempre la recompensa será favorable. Y lo importante de permanecer en la fe sin desmayar y otras tantas actitudes que durante todo este tiempo he venido meditando con ustedes. No es la repetición a ciencias ciertas de lo mismo. Que he estado tomando la pandemia porque pues es por donde estamos pasando. Pero todo esto que he meditado ha sido para podernos enfrentar a cualquier circunstancia. Ahora quiero que veamos un pasaje para entrar al tema que hoy, por el cual nos estamos reuniendo. Vamos a leerlo ahí en Zacarías 4:6. Dice ahí en Zacarías 4:6: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra del Eterno de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiero que tomemos el pasaje de no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el eterno Dios. Hoy quiero hablar de las estrategias de la vida a la que hemos sido llamados. Voy a tratar de poner alguna plataforma para que logremos mirar esto. Yo insisto mucho, siempre insisto mucho en la importancia de formarnos un carácter cristiano no visceral. Yo a veces discuto con algunas personas porque no oyen lo que están diciendo, cómo lo están diciendo, que lo que están diciendo aún mismo se están contradiciendo. Y si nosotros estamos pidiendo a Dios que nos dé espíritu de discernimiento, es para que podamos filtrar lo que se está diciendo, cómo se está diciendo y para qué se está diciendo, y entendamos y podamos desechar lo malo y tomar lo bueno. Aquí no voy a entrar al pasaje exacto de lo que está diciendo, porque se lo dijo Dios a Zorobabel. Él estaba construyendo un templo, pero había problemas que le querían frenar y él tenía temores, pero Dios le dijo: mira, no es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. O sea, lo que Dios dice,
Lo que Dios dice, en lo que Dios tiene establecido que ha de pasar, no hay poder humano, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que frene el propósito de Dios. Todo lo que pasa, detrás de todo lo que pasa hay un Dios. O que autoriza, o que manda, o que establece. Dios es un estratega del mundo entero. Y yo estoy tratando siempre de formar un carácter cristiano, no visceral. Un carácter cristiano, porque esta es la seguridad. Tener carácter para cumplir con lo que Dios nos manda. Tener carácter. Tener carácter es lo que va a determinar. Si tienes un carácter, es lo que va a determinar nuestras acciones, nuestras decisiones. Tener el carácter. Nuestros pensamientos van a ser gobernados por nuestro carácter. Nuestro carácter en sí determina lo que nosotros somos, lo que nosotros decidimos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hablamos. Es fácil descubrir el carácter de una persona por lo que piensa, por lo que habla, por lo que oye. Es fácil, no es difícil. Por eso, de alguna manera, he tratado de mostrarle, Señor, hermano, que es importante decidirnos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, que Cristo sea formado en nosotros. Disculpen si insisto en ello, pero esto es lo que me mandó a hacer el Señor. No sé hacer otra cosa. Y no solo a mí, sino todo aquel que pretende enseñar la palabra de Dios, tiene que enseñar la verdad, el carácter de Dios, que Cristo sea formado en nosotros. Cristo dijo alguna vez a sus discípulos: id por todo el mundo y hacer discípulos. Enséñeles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Dios ha establecido estrategias para que sus hijos sean más que vencedores, de las cuales voy a meditar. Estrategias de Dios. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos, no simpatizantes, no bultos, no gente que no hace nada. Hagan discípulos, gente que esté dispuesto a hacer lo que yo les digo. Enséñeles que tienen que hacer todas. Ahí donde usted está, diga: todas. Todas. No es a mi manera. No es a mi manera. Es a la manera de Cristo. No es como yo quiero, sino como Dios quiere. A mí me da tristeza ver que una cosa es pecado y el otro diga: no es pecado. Alguna vez había decidido yo que un hombre me pastoreara, y cuando me dijo que fumar no era pecado, porque no aparece en la Biblia, tampoco parece que hay marihuana, que puedes fumar marihuana, tampoco aparece. Eso habla del carácter. Qué difícil es entrar a los caminos de Dios. Todos los que nos justificamos por cualquier cosa es no tener la estrategia de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, toda criatura. Y yo quiero decirle que en nuestro caminar cotidiano vamos a encontrar muchos tropiezos, muchos. Pero si tú usas la estrategia de Dios, por fuerte que parezca el problema, Cristo dijo alguna vez en este dicho, Dios lo dijo, no es un dicho, una verdad, dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a un monte: quítate y échate de aquí. Sería literalmente lo que estaba diciendo el Señor, o está diciendo: mira, los problemas a veces son como un monte que parece que no se pueden
traspasar, pero si tú tienes fe, tú lo vas a lograr. Tú lo vas a lograr. Porque no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Así es Dios. Quiero compartirles una anécdota que algunas veces se las he compartido muchas veces, aquí mismo. Había una iglesia de corte tradicional cristiana, donde quienes gobernaban eran los disque ancianos, los más viejos de la iglesia, que sabían de Biblia lo mismo que yo de italiano o francés o de inglés. Entonces soy un ignorante. Y entonces ellos, si un pastor predicaba algo que no les convenía, lo echaban fuera. Pero llegó una vez un pastor que tenía tanta necesidad, que aguantaba tantas cosas de estos ancianos. Porque ellos querían que la iglesia manejara como ellos, su estrategia, no la de Dios. Y entonces este pastor aguantó por el hambre. Y mientras sus hijos de los ancianos entraba el dinero a la iglesia y los ancianos guardaban el dinero, no lo necesitaban, no le daban al pastor lo necesario, ni para comer adecuadamente. Una vez el pastor se cansó y tuvo que irse también. Pero llegó un pastor con un carácter cristiano y empezó a predicar las estrategias y la verdad de Dios. Y el cristianismo no se puede vivir sin Dios. Y entonces empezó a predicar, porque de tal manera amó Dios al mundo, la estrategia de Dios, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Una estrategia de Dios de cómo podemos llegar a ser salvos. Y entonces cuando los ancianos y la iglesia empezó a oír esto, no, eso es de párvulos, eso de que de tal manera amó Dios al mundo, y dijeron, bueno, como es la primera vez, aguantémoslo, dijeron los ancianos, entre comillas, de la iglesia. Bajó el pastor, y gracias pastor, y se fueron. A los 8 días, el pastor vio que la gente seguía de irreverente, de que no tenían a Cristo en su corazón, no tenían el carácter de un cristiano, tradicionales, sin fundamentos. Y empezó a decir, hermanos, habla Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y volvió a repetirlo. Y los pastores, ¿qué le pasa a este? Digo, los ancianos, ¿qué le pasa a este? ¿Otra vez lo mismo? Y así una y otra vez, hasta que a la 4ª vez le dijeron, a ver, ya estuvo. ¿Usted no se sabe otra? No, sí me sé otra. Pero hasta que no aprendan ustedes esto, no podemos seguir adelante. Yo no puedo hacer una iglesia con alguien que no ha aceptado ni ha recibido a Cristo, que no tiene misericordia, que no tiene amor, que tiene una tradición o una religión, pero no una comunión con Dios. Y si quieren también me voy. Se quedaron callados y empezaron a escuchar la estrategia de Dios. Hay muchas veces que los ministerios tenemos que hacer esto. Dios es una estratega. Mira, tú sabes que un entrenador de fútbol, déjame ponerte unos ejemplos. Un entrenador de fútbol obviamente tiene que saber de fútbol. Obviamente antes de que se entrene, un entrenador de fútbol tiene por sobrenombre, dicen, el estratega, o sea, uno que sabe de estrategias, ¿no? La estrategia quiere decir alguien que conoce y que sabe lo que mejor conviene, lo que mejor funciona, lo que mejor procede, como quiera usted llamarle. Y dice que un estratega que llega a un equipo tiene que estudiar al enemigo. Y aún habiendo estudiado al enemigo, el enemigo también lo están estudiando a él. También.
Y el enemigo puede decir, ya jugamos con X equipo y va a jugarlo con nosotros, ahora vamos a cambiar la estrategia. Y de todo esto el entrenador tiene que ser capaz para que aún en medio de la batalla, en medio del fútbol, él pueda cambiar la estrategia de tal manera de derrotar al otro. Pero también el otro está haciendo la misma. Y esta es una guerra de estrategias. Pero también los jugadores deben de estar sujetos al estratega. Permítame ponerle este ejemplo. Usted es un jugador y Dios es el estratega. Él sabe cómo podemos vencer las aflicciones del mundo. Él sabe cómo podemos vencer al enemigo. Y el diablo es nuestro enemigo y el mundo es nuestro enemigo. Y todo lo que se opone a Dios es nuestro enemigo. Pero Dios conoce todos los ardis de los demás. Él sabe cómo nosotros podemos ser más que vencedores en la enfermedad, en la salud, en la abundancia, en la necesidad, en medio de las pandemias, en medio de todo. Dios sabe cómo nosotros podemos salir más que vencedores. Pero usted tiene que estar sujeto a la estrategia de Dios. A Dios nadie lo va a sorprender. A Dios no le va a decir, ay, me agarró de sorpresa el diablo, no sabía que te iba a atacar por el flanco izquierdo. No, Dios sí que sabe cómo podemos ser más que vencedores. Pero usted, que es un jugador, déjeme decirlo así, debe estar sujeto a las indicaciones del estratega, que es Dios en este caso. Usted tiene que hacer como Dios dice, y no es con espada ni con ejército. Dios no necesita su ayuda. Dios no necesita su ayuda. Usted es el que necesita la ayuda de Dios. Usted es el que debe de seguir las reglas de Dios. Y entre ellas dice la palabra de Dios una cosa para que no tengas problemas con el gobierno. Dice, sométase a toda autoridad. Porque no hay autoridad que no haya establecida por Dios. Sométase. Yo no voy a empezar a hablar de todas las estrategias. Él sabe cómo podemos ser vencedores en el matrimonio, cómo podemos ser vencedores en la mayordomía. Su estrategia va más allá de nuestro entendimiento. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo capacitarte si eres un iracundo, si eres un ratero, si eres un homosexual, si eres un ladrón, si eres lo que sea. Él te va a dar la estrategia para que tú dejes de ser lo que eres y que solamente daña tu vida. Y no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu. Cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, no hay poder humano que nos detenga. No defendemos nuestros derechos, mal llamados en muchas cosas, que solamente lastiman a tu prójimo. No existe. No existe. Yo le voy a decir lo que dice la palabra de Dios en segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1 del 19 al 21. Mire lo que dice. Tenemos también la palabra profética, o sea, la que nos advierte de las cosas que van a ser, los que pueden venir. Si tú tienes un cónyuge difícil, ¿tú crees que Dios no lo sabe? ¿No sabe que tienes un hijo difícil o unos padres difíciles? Pues tú crees que Dios no sabe cómo enseñarte, darte la estrategia para que trates con tu esposa, que es una pagada de sí misma, o con tu esposo, que es un irresponsable y bueno, como tú dices. Para nada, pero no toda la gente es buena para nada. Para algo es buena, al menos para dar lata. ¿Tú crees que esto no lo sabe Dios? Y Él te da el fuego. Tenemos la palabra profética más segura. No es saber si sale, va a salir,
Pero dice que es a la cual hacéis bien en estar atentos. Tienes que estar atento, 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 atento. No como ahorita que a lo mejor algunos están ahí con las papitas, creen que están en el cine VIP y parándose en lugar de tener respeto, aunque estemos a través de esto. Por refresco, charlando. No estamos jugando. Dice la palabra profética, la que tienes que estar atento. Y te dice ¿por qué? Porque ella es como una antorcha que alumbra en los momentos difíciles donde no se ve. Tú no verás, pero Dios sí ve. Hasta que el día esclarezca, hasta que todo parezca claro. Claro, Dios dijo esto y así está pasando. Dice, hasta que el día sea claro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, perdón. Entiende primero esto, dice, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No la inventó el hombre. No es alguien que se le ocurrió. No, procede de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana. No se le ocurrió a Pedro, ni a Pablo, ni a Juan, ni a Mateo, ni a Lucas, ni a Moisés, ni a todos los profetas. Nunca se les ocurrió. Ningún ser humano hubiera tenido la capacidad de mostrarnos en realidad qué es el amor. Solamente Dios, porque Él es amor. Ahí en 1 Corintios 13 dice, ¿qué es el amor? ¿Sí? Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Ellos fueron inspirados. Nosotros somos iluminados. Ellos son inspirados. A nosotros nos ilumina la palabra que Dios les reveló a ellos. Ellos fueron inspirados y esa inspiración nos ilumina a nosotros para hacer la voluntad del Señor. Usted va a estar seguro bajo cualquier circunstancia, porque el estratega de la vida, que es Dios, tiene todo bajo su dominio. Todo. Quieren que su matrimonio esté bien y no se sujetan a la estrategia de Dios. Mire, yo he visto que han muerto pastores. Su pretexto de que están obedeciendo a Dios, y no es así. Hay que verlas. Voy a predicar sobre una manera de dos caras y de un canto que une las dos caras. Usted verá. Entonces, mire, vamos a concluir esto de la estrategia. Vamos a pensar un poco en lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Todos sabemos la historia, pero quiero que usted ponga el sentido. Cómo la estrategia de Dios era formar un pueblo fuerte, un pueblo fiel, un pueblo que no lo derrumbara nada, un pueblo que pudiera confiar en él. Usted puede darse cuenta cómo el pueblo de Israel vivía esclavo. Vamos a leer Éxodo. Mire, vamos a leer Éxodo. Del 3, no, ese es el que vas a leer. No. Vamos a leer Éxodo. Del capítulo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande, porque estaba viendo la zarza, esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios y dijo, luego Jehová, bien, escuche bien, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores.
pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del feruseo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Note, si ponemos atención, el Señor les está haciendo una promesa, los va a sacar de una esclavitud y los va a meter a una tierra que fluye leche y miel, pero que no está deshabitada. No está deshabitada. Él dice, ¿quiénes están ahí? Para Dios no era extraño. Note, para Dios no eres extraño, eres una estratega. Pero ¿qué pasó? Cuando Cristo, Dios los sacó, no los introdujo inmediatamente a la tierra de Canaán. Supongamos aquí está Egipto y aquí está Canaán. Podía haberlos llevado así y los trajo así, 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 así. Mucho tiempo. Porque quería ser un pueblo fuerte. Quería que el pueblo creyera en Él. Quería que el pueblo aprendiera que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Les dio una nube que los calentaba de noche y les cubría del sol en el día. El caso es que no les faltó nada. No, Él les suplió todo. Él era una estratega. Él sabía qué hacer. No quiso llevarlos directamente a Canaán precisamente para evitar lo que ellos no quisieron evitar. Que al ver a los gigantes, a ver esas cosas fuertes, no tuvieran miedo. Que Dios de la nada aparentemente les había sostenido durante mucho tiempo, les había dado de comer. Él les envió maná del cielo, pan del cielo. Ahora el pan del cielo es Cristo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Dios les prometió suplir toda su necesidad. No se les acabó el calzado, eso era de maravillarse. No se pudrió la ropa, era tremendo. Nada, ahí les dio mandamientos que los iban a cuidar, que los iban a ayudar a armonizar entre ellos. ¿Qué tantas cosas, Dios? Dios se los llevó al monte Ararat para que vieran el encuentro que tuvo Moisés. Y vieran lo impactante o lo tremendo o lo poderoso o lo majestuoso que es Dios, cuando vieron que donde subió Moisés tronaba aquello y tuvieron miedo. Se echaron para atrás y dijeron, sube tú Moisés, nosotros vamos a obedecer, nosotros no vamos. Pero más tardó subir en Moisés que estos cuates salieron del Egipto físico, pero no del espiritual, como muchos de nosotros. Que no olvidamos aquellas cosas y estamos jugando con aquellas cosas en lugar de estar con el Dios vivo, con el Dios de poder, con sus estrategias, haciendo su voluntad. Hermano, si le cuento todo lo que Dios te espera de nosotros, no espera oraciones vacías, rutinarias, sin fruto, sino con fruto. He visto orar gente que se levanta para ser igual. Nadie que ora en presencia de Dios sigue igual. Nadie que ha tenido un encuentro con Dios sigue igual. Nadie. Puedo tocar muchas cosas, pero lo vamos a ver al final de hablando del pueblo de Israel. ¿No les gustó la estrategia de Dios? Querían ser esclavos, no libres. ¿Por qué no experimentaron la libertad a la que Dios les había llamado? Porque no obedecieron, porque no quisieron, por testarudos, por necios, por tercos, por burros, por animales, por lo que sea. ¿Acaso no dice 1 Corintios ahí por el capítulo 10? Dice, y estas cosas les sucedieron para nuestra enseñanza, para que no seamos como ellos, que tentaron a Dios, que fueron idólatras, que hicieron lo malo y no pudieron entrar en el reposo de Dios a causa de esas cosas. Existiendo la promesa, viendo la mano de Dios, viendo cómo Dios, por ejemplo, yo veo que suben textos a veces en el Facebook, tantos días
y comemos, ¡qué maravilla! Que le aseguro que tampoco su calzado se ha acabado. Y si no le queda la comida, su camisa ahora, pues mire que sí ha comido, Mire que sí ha comido. La mano de Dios. El propósito de Dios es que ellos tenían que aprender a obedecer y a creer en Dios. Dios siempre nos está preparando. Siempre nos está preparando. Y las cosas que están pasando, como le decía 8 días, ¿usted cree que Dios está así? ¡Qué bueno! ¿Cómo le está cayendo la pandemia, chicos? ¿Cómo? No, Señor. De ninguna manera. Dios está ocupado preparándote para que creas en Él. Para que creas en Él. O mejor dicho, para que le creas a Él. Que viendo veas y oyendo oigas. En 1 Samuel, usted ha leído el verso capítulo 15, el verso 22, dice así: ciertamente usted conoce a Saúl, él fue reprobado, porque fue probado y reprobado, porque no le quiso creer a Dios. Obedecer a Dios es importante en su estrategia. Si Dios mandó a Saúl a matar a Gad y al pueblo y etcétera, etcétera, a ti que Saúl, tú haz lo que Dios te dijo. Él tiene una estrategia en la vida. Él sabe por qué quiere que acabes con el mal. Tienes que acabar con el mal o el mal va a acabar contigo. Y entonces cuando regresaba Saúl de la mala victoria, ciertamente le dijo Samuel a Saúl: el obedecer es mejor que los sacrificios. A mí no me vengas con el cuento de que traje esto para sacrificarlo a Dios. Y prestar atención que la grosura de los carneros. Te voy a decir por qué, Saúl, y a ti también, al que estás escuchando. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría, e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la estrategia de Dios, la palabra de Dios, te creas mejor que Dios, también Él te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Mira, hasta que le torcieron la mano, reconoció que había pecado. Fíjate, hasta que lo confrontaron, le dijeron, le tornaron: ¿por qué eres tan difícil? Pues has quebrantado el mandamiento de Dios y tus palabras, porque temía al pueblo. Dice, porque para que ya no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque pesaba más lo que decía el pueblo, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona ahora pues mi pecado. No, mi hermano amado, no. Esto es el colmo. Si tú pecaste, tú pecaste. No descargues tu pecado en otro. Es que, ¿sabe por qué yo soy un marido malo? Porque mi esposa tiene la culpa. Es por eso que soy malo. ¿Sabe? Ella siempre me hace irritar. Siempre. Bueno, desde que Dios amanece hasta que Dios anochece, me irrita. Y me ha hecho iracundo. ¿Eso vale delante de Dios? Eso es lo que está diciendo este hombre. ¿Eso cuenta? No, de ninguna manera. Aunque ella fuere así, no es así. Yo estoy amargada, pero la culpa la tiene mi esposo, porque no cumple con todos sus deberes. Eso sí, el conyugal sí, pero los demás no. Y por eso vivo amargada, porque él tiene la culpa. Eso vale delante de Dios. Juzgue usted.
La estrategia de Dios es otra cosa. Es otra cosa. Usted tiene que aprender a obedecer a Dios, aún en los momentos difíciles. Dios nos estará aprovechando el tiempo o lo que está sucediendo para moldearnos y ser mejores cristianos, aunque no le guste o no nos guste, dijo el otro. Pero en medio de eso, el Señor dice: no te dejaré y no te desampararé. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pueblos que no quieren obedecer a Dios. Mira, yo sé que somos gente que, como el pueblo de Israel que salió y él vio las 10 ¿cómo se llama? Plagas, y también en el desierto, pareciera ser que no era muy cómodo andar viviendo en tiendas y hacer errantes, pero era la estrategia de Dios. Y si no lo entendieron, no pretende Dios que comprendamos todo, sino que obedezcamos a Dios, aunque no lo comprendamos. David, alguna vez en su dolor, en su tristeza, en su depresión, en su angustia, llámele como quiera, él dijo: bendice alma mía a Jehová. No lo entiendo, pero bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. El pueblo de Israel no debería haber ignorado todo lo que Cristo, todo lo que Dios hizo en Egipto y en el desierto. Y bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que sana todas tus dolencias, el que sacia de bien tu vida, el que te corona de favor, el que rescata tu vida del hoyo, etcétera. ¿Por qué tuvieron que tardar tanto en entrar a la tierra? Viendo no vieron y oyendo no oyeron. Ahora sí voy a decirles que Deuteronomios, fíjese lo que dice Deuteronomio 8. Dice, Dios nos da, mire, la gente dice que la ley ya no existe. ¿Cuál ley? Es la ley sacerdotal la que se abolió. Pero ¿a poco hoy sí matarás? ¿A hoy sí robarás? Ahora sí, hoy adulterarás. ¿A poco hoy sí codiciarás? ¿A poco? No, hermano. Mira lo que dice Deuteronomio. Se cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Con este es el propósito, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. La pregunta es, ¿los cumplieron? Aunque dijeron sí, no. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Pues para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, ni modo que Dios no sabía lo que había en el corazón del hombre. Más bien dicho, era para que el hombre conociera que lo que había en su corazón no era lo que Dios quería que hubiera. Y aún así te quiero introducir. ¿No quieres? Tampoco esa fuerza. El que quiera seguir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y de mi nombre la hallará. Es decisión de cada uno. O seguimos la estrategia de Dios o de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de lo que sea. Soy cristiano porque sigo a Cristo. Ahora sí vamos a leer. Voy a pedirle a uno de mis hermanos que lea Números 13 del 1 al 33. Como ya no tenemos mucho tiempo, quiero que usted mire la estrategia de Dios. Quiero que usted considere las cosas. Adelante. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis
un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Orí; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maquí. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era del tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre ellos, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. Mire la estrategia de Dios. Quiero recordarles que Dios nunca les negó que ahí iban a encontrar a todas esas naciones que vio los 12 principales, esos son los príncipes. Dios no se los ocultó.
Dios estaba probando su corazón, saber, ni modo que ellos hayan sido más fuertes cuando Dios los libró de Egipto, de los egipcios, perdonen. Dios les mostró su poder, su grandeza, su señorío durante mucho tiempo. Y ellos seguían enfrascados en sus pensamientos. Ni honraban a Dios, ni guardaban los mandamientos. Estos 12 principales, Dios, la estrategia, principales, los príncipes, los supuestamente más maduros, que suban y reconozcan, vean. Y vieron que era una tierra que fluía leche y miel. Verdaderamente era lo que Dios había dicho, y Dios nunca les dijo que ignoraran que había gente ahí. Pero usó Dios la voz de un hombre llamado Caleb y les dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. ¿Por qué? Porque más poderosos somos nosotros que ellos. Pero ellos dijeron: nosotros no somos los poderosos, es que no es con espada, no es con ejército, no con mi Santo Espíritu. Y no quisieron entrar. ¿Por qué? Porque a veces las estrategias de Dios nos parecen absurdas y ya no tenemos tiempo. Pero la estrategia que Dios le dio a Josué para derribar esas murallas, esos gigantes de Jericó, pareciera ser absurda. Sin embargo, todas las estrategias de Dios son eficaces, son contundentes. No te podrá hacer frente nadie si tú sigues la estrategia de Dios en tu matrimonio, en tu economía, en tu carácter, en tus emociones. La estrategia de Dios, hermano, no acabo. Si podemos, me pongo a ver cada estrategia de Dios para tu vida. Pero ahí tienes tú la Biblia. Y quiero terminar leyendo Josué. Acabamos con esto. Josué 24 dice: después que la conquistaron, porque conquistaron, ellos lo conquistaron, al fin y al cabo lo conquistaron, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero Josué 24 dice así el verso 14: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad. Sírvele con integridad. Sirve a Dios con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses. Mira, no voy a hablar de los dioses porque ya se acabó el tiempo. Pero uno de ellos es el dinero. ¡Qué barbaridad! Cómo aman el dinero. Y en este tiempo yo les puedo mostrar cómo su temor es a quedarse con menos. ¿Por qué amas el dinero? Y algunas otras cosas. Los dioses, quitad de vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Note esto. Cuando digo yo en mi casa serviremos a Jehová, en mi casa, en Santa Veracruz, número 9, Colonia Fraccionamiento, Santa Mónica, ahí se hace lo que Dios dice. Ahí. Esa es mi casa. Ahí. Si mis hijos cuando vivían ahí conmigo querían hacer otra cosa, era fuera de mi alcance, fuera de mis ojos, fuera de mis oídos, de la puerta para allá. Pero yo no alenté su pecado, ni se los mantuve. Porque mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Y cuánto más hoy? Nada más está mi mujer y yo. Así que, hermanos, sigamos las estrategias de Dios, porque Él es bueno. Tengo tiempo aparte de orar. Ok, vamos a orar. Ahí donde estás tú, sírvele a Dios con integridad. Sírvele a Dios con integridad. Si entiendes lo que es integridad, sírvele a Dios con integridad y en verdad. Acepta la estrategia de Dios para tu matrimonio, para tu economía, para la crianza de tus hijos. Se oraba en la oración para que tus hijos aprendan a honrarte y honrarlos tú también a ellos.
Deja de llamar que no es pecado a lo que sí es pecado. Sírvele a Jehová. Sirve las estrategias. Sigue las estrategias de Dios. Podríamos haber pensado en muchas estrategias, pero el tiempo no nos lo permite. Padre, ayúdanos, Señor, a ir tomando cada estrategia que tú tienes en tu Biblia, en tu palabra, Señor. Que nada nos amedrente, que nada nos impida, que nada nos estorbe seguir con la estrategia que tu palabra nos da. Señor, algunos dirán otra vez la burra al trigo, pero yo creo que tampoco era tan cómodo bregar 40 años en el desierto. Pero Dios no los desamparó. Tampoco es de dar saltos, porque tenemos 200 y pico de días enclaustrados, pero la estrategia de Dios es que podamos crecer, podamos madurar, salir de la cueva de Adulán más fuertes, más humildes, más sencillos, más amorosos, más servidores de Dios, mejor para con Dios, mejor para con mi prójimo. Ayúdanos a seguir tu estrategia. Seguramente que a todos los que te amamos, también este tiempo nos ayudará para bien. En el nombre de Jesús. Amén.